Precisamente lo que en Fedemaderas, con una visión holística, estamos tratando de realizar en el mercado. La madera. La madera sale de un árbol, sale de un aspecto de proveeduría forestal. Trabajan en realidad muy colaborativamente. El problema de la industria busca cómo resolverlo la universidad y se apalanca de unos fondos de financiamiento por incendio. Tú como ser humano tienes más probabilidades, más tiempo de sobrevivir ante un colapso del edificio que si ese edificio hubiese sido construido en hormigón. Entonces rompe paradigmas. Y hay madera y tecnología hoy hecha con la cual se construyen en otros países temas estructurales que te dan la solidez y la seguridad que hoy en día también te da una estructura. Bueno, bienvenidos a Raíces del Futuro, un espacio donde queremos explorar cómo las ideas, los materiales y las personas están transformando el diseño y la construcción en América Latina. Estamos con nuestro invitado, Juan Miguel Vázquez, que es el director ejecutivo de Fedemaderas, una de las que considero yo instituciones más importantes en Latinoamérica en el ámbito del desarrollo forestal, del uso de la madera, de la concientización a nivel del uso de la madera. Y para mí definitivamente la más importante en Colombia, creo que es la entidad más importante en Colombia con respecto al uso de madera sostenible, responsable. Y queremos darte la bienvenida, Juan Miguel. Ya me siento con un compromiso muy grande a ese nivel latinoamericano y colombiano que has colocado, Cristian. Muchas gracias por la invitación también a todo el equipo de Colmese por estar acá y permitirnos, como Fedemaderas, expresar algunas de nuestras ideas en el marco de este importantísimo, ahora sí, evento que tendrá lugar próximamente, Intersum. Bueno, primero que todo agradecerte por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por abrirnos este espacio para dialogar sobre la importancia que tiene eh, el tema forestal en Colombia. Me parece un tema fundamental, la utilización de la madera como un elemento fundamental en los procesos en la construcción, entendiéndolo como un elemento, un biomaterial que nos puede aportar mucho en términos de bioconstrucción. Y sobre todo, creo que lo que debemos es abrir un espacio en el que permitamos que la gente entienda la importancia de la reforestación, del uso responsable de la madera, de todos estos principios fundamentales de los que tú te has hecho vocero y líder a través de Fedemaderas y como director ejecutivo de Fedemaderas, que siempre ha estado liderando este discurso. Primero quisiera preguntarte, Juan Miguel, ¿qué ves tú de común entre los diferentes países de Latinoamérica en términos de bioeconomía, bioconstrucción, de la utilización de estos materiales? Si hay una política común, si hay algo que estemos logrando hacer conjuntamente o de manera independiente se están haciendo diferentes acciones o actividades. Y Colombia, ¿dónde está en esta situación? Pues mira, países como Uruguay, que ha crecido enormemente en temas forestales, Chile, Brasil, más recientemente Paraguay, y esperamos que también Colombia se pegue en esta onda. ¿Qué tienen en común? Dos cosas. Lo primero es que hay una muy buena articulación entre diferentes actores. Gobierno nacional, gobiernos subnacionales, universidades, gremios y sector privado. Pueden tener puntos de vista diferentes, pueden tener tal vez retos que los marcan por ciertos caminos diferentes, pero ellos dijeron, pongámonos de acuerdo en algo. Y ese algo tiene que ver con, pongámonos de acuerdo en una política de Estado que logre crecer nuestra proveeduría forestal. Y lo hicieron. Un país como Chile, un país como Brasil, hace 20, 25 años tomaron esa determinación y como el tema es dinámico, han estado
recientemente incorporando el modelo bioeconómico como un entendimiento, un constructo de la economía forestal. Eso tienen en común y eso nos muestra un poco el camino y es precisamente lo que en Fede Maderas, con una visión holística, estamos tratando de realizar en el mercado. La madera. La madera sale de un árbol, sale de un aspecto de proveeduría forestal, que viene de plantaciones o que viene del bosque natural. No va a poder desarrollarse un mercado para los diferentes productos que salen de la madera si no hay un crecimiento de la masa forestal. Esa visión holística es la que queremos, bajo un modelo bioeconómico, poder arraigar más acá en Colombia. Interesantísimo, digamos, la visión que se le está dando en Latinoamérica. Yo no sabía que Paraguay, Uruguay fueran países que estaban... Chile sí, siempre lo he tenido como un referente, probablemente. Brasil supongo que por su masa crítica de bosques, evidentemente tiene que tener una política de gobierno. Pero, ¿y qué pasa en Colombia? ¿Qué estamos haciendo desde Colombia para entender que este recurso tan importante que nos aporta muchísimo, no solamente a nivel de madera como tal, como un insumo, qué hacemos desde Colombia para poder educar a la gente y para que la gente entienda la importancia de esos diferentes puntos de partida de la madera que tú mencionabas, que pueden ser los bosques, que pueden ser plantaciones controladas, que se está haciendo? Mira, te doy unos datos antes. Brasil tiene 10 millones de hectáreas. Colombia tiene 550.000. Increíble. La economía forestal en Brasil aporta más del 2.5% a semejante tamaño de economía. Colombia llegamos al 0.97%. Chile tiene 2.1 millones de hectáreas y eso que ha decrecido en los últimos años y aporta el 1.7% al PIB de su economía. Esos son los tamaños que se están manejando y Uruguay ha crecido al tamaño más o menos de 1.1 millones de hectáreas. No estoy muy seguro cuánto está aportando al PIB, pero tiene un fuerte enfoque en temas de celulosa. Entonces, como te decía, recientemente se ha vinculado el tema del modelo bioeconómico. Y hay como tres vertientes que hay en el desarrollo bioeconómico. Está el de innovación y tecnología, Sí. eso lo promulga mucho la OCDE, pero que requiere unas fuertes inversiones en capital. Tal vez no es el camino de Colombia. Hay otros dos que son de cadenas de valor, extender las cadenas de valor y aprovechar las ventajas comparativas que tenemos en temas de biodiversidad. Entonces ahí sale un tema muy importante que concentra los esfuerzos que desde Fede Maderas estamos invitando a que se tengan en el país respecto de las soluciones basadas en la naturaleza. Cuando hablamos de bioeconomía, hay un indicador que a mí me gusta mucho referenciar, que es de la CEPAL, que se llama la ventaja comparativa revelada, que es el porcentaje de exportaciones que tiene Colombia en bioeconomía respecto del porcentaje de exportaciones globales que hace el mundo. Eso nos da un indicador que puede ser mayor a 1 o menor a 1. Si es menor a 1, quiere decir que tenemos rezago en términos de las exportaciones que estamos enviando. Claro. Y si tú analizas las cadenas de valor de madera, de derivados de madera, de biodiversidad, de productos y servicios relacionados con la biodiversidad, Colombia está por debajo de 1. Me imagino, Y estos claro. países que acabo de mencionar, y especialmente Uruguay, está por encima de 1. ¿A qué obedece eso? A que estos países han adoptado a través de sus planes nacionales de desarrollo unas políticas dedicadas en materia de bioeconomía. Y este mapeo lo hace una organización muy interesante de la cual Fede Maderas ya es parte, que se llama la Red Latinoamericana de Bioeconomía, que junto con el Consejo Global de Bioeconomía está mapeando qué pasa en todo el mundo en términos de política pública dedicada a la bioeconomía. Colombia carece de una política dedicada. Hay documentos COMPES, hay algunas leyes que tienen que ver con crecimiento verde, que tienen que ver con algunos elementos de la bioeconomía, pero no tiene una política dedicada en bioeconomía. ¿La tarea cuál es?
pues tenerla, tener esa política dedicada en bioeconomía y que se enfoque sobre todo en temas muy competitivos en materia de nuestra biodiversidad. Ok. Bueno, evidentemente eso hace que el trabajo con gobierno sea totalmente de la mano, me imagino, con ministerios, con gobierno, porque tiene que haber política económica de gobierno que apoye todas estas políticas. ¿Es así o Tú y yo estamos sentados en la misma mesa, ya? estamos dialogando. Tú puedes tener un punto de vista diferente al mío, pero estamos dialogando y exponiéndonos Sí. los puntos de vista. Para pelear o para ponerse de acuerdo Ahí se tienes que necesitan tener a dos. alguien que quiera escuchar, ¿vale? Me Entonces, queda Fede claro. Madera siempre ha estado acá, pero no Ujú. todas las veces tenemos alguien que se siente Pero acá. eso hace que sea mucho más relevante el papel de Fede Maderas claro, en estas discusiones, porque pues es quien lidera al final Y de todo. hecho, esta mención a raíces del futuro que ustedes han acogido de una manera tan bonita, tan hermosa, me lleva un poco a contestar eso, porque Fede Maderas ha adoptado recientemente unos diálogos de futuro Ajá. con líderes de opinión, con seguramente aquellas personas que quieren gobernar al país o que quieren gobernar a las regiones, porque cuando hablas de madera, cuando hablas de lo forestal, y fíjate el símil que puede existir con un árbol que tiene unas raíces y que requiere muchos años para construir un futuro y una bioeconomía de futuro, pues precisamente son esos diálogos de futuro lo que nos lleva a pensar que las decisiones en materia forestal, en materia de crecimiento de los productos y su valor agregado de madera o en crecimiento de bioeconomía, Ujú. requieren tiempo, Mm. requieren una planeación y los resultados, muchas veces las victorias tempranas que quieren los gobernantes no se van a ver en un año, en 2 años, Claro. sino hay que pensar que si bien Colombia requiere soluciones de corto plazo, también necesita pensar en soluciones y en Corto proyectos plazo. estratégicos de largo plazo. Está clarísimo. Em, ¿Has tenido la experiencia de viajar, de conocer, de ver cómo se están manejando las políticas internas con respecto a reforestación, a bioeconomía en otros países? Sé que tuviste la posibilidad de viajar a Chile, de participar en la semana de la bioeconomía en Chile. Em, ¿Qué hay diferente o qué están haciendo diferente, aparte de tener políticas definidas y claras? Un país como Chile que podría ser equiparable a Colombia en términos de extensión de terrenos y de biodiversidad. Creo que incluso nosotros somos mucho más biodiversos que muchos de estos países que has mencionado. ¿Qué hacen diferente ellos para poder poner en valor o qué viste diferente que podamos traer a Colombia para poder poner en valor todo esto de lo que estamos hablando? Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de organizar una misión empresarial a Chile, cuyo propósito era conocer las experiencias en materia de industrialización en los procesos de construcción. Digamos que era más enfocado en construcción con madera, de casas, edificaciones, diferentes tipos de estructura, más que del tema forestal. Por supuesto, no Mm. me contradigo con el hecho de decir que todo está vinculado, pero tenía ese foco especialmente. Y Ujú. tal vez yo resaltaría dos temas que se vislumbraron de una manera muy clara cuando conversas con la fábrica robotizada o la fábrica semiautomatizada, con el gremio, con la entidad de fomento, con las universidades, con la Semana de la Madera, sus diferentes Mm. interlocutores, que fue lo que sucedió allí. Y esos dos elementos son, y ya lo mencionaba anteriormente un poco, articulación. Es decir, trabajan en realidad muy colaborativamente. El problema de la industria busca cómo resolverlo la universidad Ok. y se apalanca de unos fondos de financiamiento o de cofinanciación que a través de lo que sería el Ministerio de Comercio chileno se enfoca regionalmente a través de unas entidades como por ejemplo Corfo, que se dedica Sí. a esta promulgación. Pero también existe una entidad que nació de una iniciativa privada, pero hoy en día ya tiene un componente público, que es lo que vendría a ser Senamat, que busca la solución
desde el punto de vista de la investigación aplicada para ese problema que tiene la industria. Entonces, hay una articulación, hay una colaboración, hay unos programas y unos proyectos que confluyen muy colaborativamente en búsqueda de darle soluciones a la sociedad. Y esas soluciones son, por ejemplo, la construcción. Imagínate tú y todos quienes nos escuchan en este momento, el índice de construcción en la zona sur de Chile, el índice de construcción con madera dentro del total de viviendas unifamiliares que tiene el país, llega a porcentajes del 37%. Bueno, es decir, sí. Tú ves casas con madera por todo lado. Es bastante alto el índice de con construcción. tecnologías de hace 15 años, 20 años o tecnologías de hace 2 meses. Ves una industria muy consolidada que le perdió miedo al proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir le perdió miedo? Puede hacer una casa o los elementos de una casa bajo un proceso que se llama métodos modernos de construcción, que esto de cuenta que es un Lego. Sí. Entonces el Lego tiene varias piezas. Entonces hay empresas que se dedican a fabricar la pieza A, otra empresa hace la empresa B, otra empresa la empresa Z, el elemento Z, y otra empresa hace el armazón. Sí, al final es como un Lego es que un vas proceso de estructurando, industrialización válido que lo hacen con una maquinaria y los demás procesos son manuales, pero eso es industrialización. O encuentras también la fábrica mucho más especializada que es capaz en 2 semanas de hacer una casa con un proceso casi que robotizado. Encuentras ese ámbito, pero lo que quiero decir es que el país ha podido desarrollar ese proceso y por ende tiene ese índice del 37%. Me preguntarás si cuánto es el índice en Colombia. En Colombia, sí. 1.1%. Wow, es increíble. Entonces imagínate un país que tiene una meta de descarbonizar, que tiene en la construcción un asedero de soluciones al déficit habitacional a través de la construcción con madera, con estos porcentajes, si no es efectivamente una solución válida de país que nosotros tal vez todavía no estamos mirando. Eso es construcción, pero también se pusieron de acuerdo con bioenergía, energía firme, sí, para sustituir energías fósiles, la generación, la producción de energías fósiles. Y allí me aterraba mucho más, porque el porcentaje de biomasa forestal, es decir, de madera, madera que se emplea para producir generar energía, está del orden del 35%. Wow. Mientras que en Colombia, no te quiero decir la cifra porque es que no llega al 1%. 0, algo. 0, algo. Sí. Entonces son 2 ejemplos taxativos de cómo esos ambientes colaborativos se están produciendo, claro, después de 15, 20 años, estos resultados. Eso me lleva perfectamente como a poder dar una conclusión en la que quiero que me ayudes, porque hablamos mucho de sostenibilidad, se hablan de políticas de gobierno que tratan temáticas precisamente de eliminar el uso de materiales fósiles para la generación de energía. Creo que hay mucho, se habla y se habla y se habla, pero se hace muy poco en realidad para poder llegar a esas soluciones. Acabas de decir que han pasado 15, 20 años en Chile para poder llegar a estos índices. ¿Cuántos años tendrán que pasar en Colombia para que podamos llegar verdaderamente a ser conscientes de la importancia de ese gran aporte que hace la madera, la construcción en madera, la utilización, los biocombustibles? ¿Cuántos años o qué políticas o qué podríamos hacer? Porque tú hablabas de algo muy interesante que es la estructuración y el trabajo en equipo de industria privada, educación, las universidades. No hablaste de gobierno. ¿Es posible que esto se pueda dar sin gobierno? No. Tiene que haber una política de gobierno. Tiene que haber. ¿Cuántos años? Yo creo que no tantos. ¿En qué sentido? Que como esto no es lineal, no tendremos que esperar los mismos 20 años, porque primero ya tenemos el ejemplo, segundo sabemos qué hacer y qué no hacer, qué errores no cometer. Y en ese sentido, digamos que Colombia es un país que está sobrediagnosticado en lo forestal, en las cadenas de valor. Todos hemos hecho estudios, las cooperaciones internacionales han hecho consultorías,
Tenemos mapeado exactamente qué hay que hacerlo. Pero Colombia no tiene una cosa, y es que no ha tenido un proyecto hito. Ujú. Hay proyectos constructivos, bien sea en mobiliario, bien sea en construcción, bien sea en bioenergía o en otros usos de la madera, que han sido gestados por iniciativas privadas, por proyectos que se han cooperado seguramente con organismos o entidades internacionales, pero no tenemos un proyecto hito país Ujú. que rompa con los arquetipos que tiene la sociedad. Y te coloco un ejemplo, que, bueno, dos ejemplos que causan admiración precisamente en Chile. Y vuelvo a este país porque pues tengo el recuerdo muy claro. Edificio Burgos, Sí. el único edificio en Eh, Sudamérica neto cero. En madera, No sí. solamente hecho con madera, sino también el trabajo de los desechos, el trabajo del agua, el trabajo de la energía, la disposición respecto a muchas variables que hacen que sea neto cero. Ujú. Eso no existe acá en Colombia. ¿Por qué no hacerlo? Cuando tú vas al edificio Burgos, tienes que hacer fila para que te atiendan, porque es que los pobres ya no pueden trabajar, es una inmobiliaria, porque tienen tantas solicitudes de tantas personas en Latinoamérica que quieren conocer la experiencia, que se la pasan es atendiendo las Atendiendo. visitas. Y todo queda en un sector que se llama Las Condes, en Santiago. Sí. Todo Santiago, buena parte de Las Condes, tiene que ver con ese edificio, porque es una muestra fehaciente, no sobre planos, no sobre documentos de consultoría, sino un edificio que tú puedes ver, que dices, Algo mire tangible, que ¿no? esto sea algo Sí. tangible, mire que este edificio no se cayó, mire que este edificio no es solamente para clases marginadas, Ujú. mire que este edificio se puede quemar como se puede quemar el acero, se puede quemar el hormigón, Ujú. pero hay algunos estudios publicados allí en las paredes que a quien lo visita puede demostrar que tiene unas certificaciones en cuanto a que ante un incendio, tú como Resistencias. ser humano tienes más probabilidades, más tiempo de sobrevivir ante un colapso del edificio que si ese edificio hubiese sido construido en Construido. hormigón. Ujú. Entonces rompe paradigmas. Caso número uno de romper hitos. Caso número dos. También en el centro de Santiago hay un mercado urbano que se llama El Muto, Ujú. que hoy en día tiene estructuras mixtas. Entonces, ni es solo cemento, ni es solo madera. Son los dos. Ujú. Y se ha convertido en un epicentro en donde hay actividades culturales, hay restaurantes, hay eventos, hay oficinas, hay viviendas, hay sitios para hacer mercado, para obtener pues, los artículos del diario vivir, hay cines, hay una cantidad de confluencia dentro del hábitat de estas De ciudades uso resilientes urbano. Ujú. que rompe también por su exposición, rompe también paradigmas, porque tú encuentras, como te digo, estructuras Ujú. donde los dos o tres primeros pisos pueden ser en hormigón y de allí en adelante en madera, Madera, sí. donde encuentras puentes o estructuras muy lindas hechas con madera, Ujú. que la gente normalmente no pensaría que con madera se puede hacer esto. Y cuando entras un poco más a profundidad y te das cuenta los beneficios en términos de ambiente o en términos sociales que tienen estas estructuras, pues a las personas que normalmente son un poco más reacias a este material dicen, vea, yo no sabía qué. Ujú. Y eso va cambiando, va calando sobre nuestra mentalidad y por eso te diría que la linealidad, cuánto demoramos en Colombia, de pronto con ese tipo de proyectos no deberíamos esperar los 20 años. Es un Es tema de hacer el proyecto. educación, ¿no? Como de culturizar, como de educar a la gente. Y, Ujú. y te agradezco que traigas todos estos temas a colación porque primero es un tema que creo que a mí me encanta, me apasiona, no solamente a mí, creo que a mucha gente le gusta, porque al final estamos hablando de un elemento que es natural y que es vida, ¿no? O sea, para mí la madera es algo que te hace sentir, te conecta de alguna manera, no sé, tiene una magia especial, pero te conecta con la naturaleza y con el bosque, aunque no, aunque esté montada en una pared como la tenemos aquí, por ejemplo, es algo que te conecta de alguna manera con esa naturaleza.
Y hay un tema que me parece muy interesante y es cómo podemos utilizar la madera como un lenguaje común, como algo que nos conecta a todos. Eh, y es muy interesante tener un país como Chile como referencia, pero ¿cómo pensarías tú o cómo describirías tú que ha evolucionado el uso de la madera en Colombia? Sé que hay grandes proyectos de grandes arquitectos que han utilizado, y aquí quiero saber si cometo un error, porque para mí es madera, pero por ejemplo que utilizan el bambú o que utilizan otro tipo de maderas al fin y al cabo, para estas grandes construcciones que son como muy espectaculares, que son techados o superficies, no necesariamente una construcción de un edificio, pero sí que hay algunos ejemplos en Colombia. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado en Colombia ese uso de la madera? Si hay alguna evolución de acuerdo a los últimos 10 años, que nos dé una esperanza de que esto va a cambiar en 10, 15 años. Empiezo un poco por algo que no es semántico, sino que es importante dentro de la respuesta y es la diferencia de sostenibilidad y sustentabilidad. En algunos países no te hablan de sostenibilidad, que en Colombia solo hablamos de sostenibilidad y se nos olvida la otra palabra. Ujú, Inicialmente hablábamos de sostenibilidad como algo ambiental y de pronto algo social, pero no económico. ujú, Unas visiones más contemporáneas pues nos amarran el tema económico a que uno no va en contravía del otro. Pero el enfoque colombiano siempre ha sido hacia proyectos sostenibles y entonces encuentras bambú y encuentras, digamos que serían otros productos forestales, por ejemplo en el eje cafetero emblemáticos, que son iniciativas, como bien decías y bien también yo corroboraba, a veces privados, pero no de proyecto país, no de un ujú. gobierno regional, que evidentemente está haciendo falta. Pero se nos olvida la otra palabra, que es la sustentabilidad, que es Sustentabilidad. cuando esa sostenibilidad es perdurable en el tiempo. Ujú. Países como Brasil, países como Chile, te hablan, Argentina, te hablan de sustentabilidad, no te hablan de sostenibilidad, porque entienden que ese tránsito o esa evolución se va dando con el tiempo a partir de un orden que nace por unos proyectos que requieren romper con los paradigmas y con los mitos. Si eso lo llevamos al caso colombiano, entonces, número uno, nosotros seguimos hablando de sostenibilidad, Mm. tenemos que cambiar nuestro lenguaje para que la sociedad entienda que cuando hablamos de madera, estamos hablando de algo que le va a permitir una forma de vida mejor a las generaciones futuras, que está enmarcado dentro de un concepto sustentable. Ujú. Número dos, lo hablábamos, el concurso de los gobiernos es fundamental, es decir, todas las economías forestales del mundo, todas, sin excepción, han Necesito. tenido y siguen teniendo incentivos forestales, por una sencilla razón, porque es que producir papa, que es necesario para nuestra alimentación, tiene unos retornos de corto plazo. Ujú. Producir árboles no los tiene. Así fuese del bosque natural que tú dices, pero ahí ya está el árbol, claro. Pero llevar eso Sí. hacia un comercio requiere un ejercicio que requiere también incentivos. Y de un proceso de sustentabilidad, entiendo también, porque no puedes solamente cortar el árbol y dejar el espacio muerto. Claro, porque eso tiene un modelo de economía, precisamente manejo Circular. forestal sostenible, que Ujú, requiere que sean muy pocas las unidades que tú cortas en el bosque natural, en algo que se llama las unidades de corte anual, para que al cabo de haber repasado, digamos, toda el área boscosa, ujú. llegues nuevamente a esa pequeña unidad de corte durante 15, 18, 20 años y el bosque se haya regenerado. Por eso es un manejo sostenible. Ujú. Entonces, paso uno, dejar de hablar de sostenibilidad e incorporar el tema sustentabilidad. Paso dos, que los gobiernos entiendan que tienen que hacer unas inversiones. 20 años atrás, Chile invirtió unos buenos recursos, unos buenos millones de dólares en el crecimiento de la masa forestal y hoy recuperó esa inversión a través de los impuestos que le genera la industria. Ujú. Paso número tres, acompañado de cambio de paradigma en la sociedad. Si tú tienes en cada cuadra de nuestra ciudad una tienda que vende café, el mercado de café No, crece. florece, claro. Si tienes
poca demanda por productos de madera, bien sea mobiliario o cualquier producto, pues no va a crecer La industria. ese mercado, esa industria. Entonces tiene que generarse ese incentivo. Y ese incentivo, pues obviamente está acompañado de un cambio, como te digo, cultural y de percepción respecto de sobre todo, temas de, ¿tú quieres comprar una casa con madera, hecha con madera? Que el banco te preste. O que te Que la incentivos, ¿no? compañía, sí, También. que la compañía de seguros te la asegure. Que te demuestren y obviamente que tú creas que esa casa, ante un colapso por un fuego, te da más tiempo de vida de lo que te dan otras estructuras, científicamente comprobado. Que no se te va a caer, así sea un edificio de 6, 7 plantas, que hay madera y tecnología hoy hecha con la cual se construyen en otros países temas estructurales que te dan la solidez y la seguridad que hoy en día también te da una estructura, y para eso se requieren estandarizaciones de la madera, es un tema que no tenemos en Colombia, y se requieren homologaciones de la madera y se requieren normas que actualmente se están rediseñando. La NSR 10 en temas de sismoresistencia, su capítulo G habla de las normas de sismoresistencia aplicadas en estructuras con madera. Esos serían los pasos como para que tú digas, no hemos evolucionado tanto en los últimos años, pero que con estos elementos yo creo que podríamos dar un salto cuantitativo Diferencial, importante. ¿no? Hay varios temas que has mencionado, que interesante todo lo que dices, eh, conceptos de sustentabilidad que me parece fundamental, y me parece fundamental sobre todo educar a la gente desde pequeña a que entienda este concepto tan importante como es la sustentabilidad, porque Y mira una anécdota de la educación de pequeño. No va a decir el departamento, ni va a decir la empresa, ni nada, pero fue real. Hace algunos, un año y medio, en alguna reunión en cierto departamento, nos decían, llegaron 3 personas, exactamente con el mismo relato. En los colegios de mis hijos dijeron que el mayor deforestador de Colombia se llama Fede Maderas. es Y entonces increíble. se miraban entre ellos y Claro. decían, pero ¿cómo así? En su colegio también, en mi colegio también, mi hijo me contó esto. Entonces la educación desde el colegio es Es fundamental. fundamental, claro, y lo digo porque demonizan el uso de la madera. Se ha demonizado durante años, durante muchos años. Antiguamente, obviamente, era el único elemento que se tenía para construir, era el único elemento base para poder pensar en desarrollar viviendas, muebles, etcétera. Tenía un uso enorme. Después, con los años, como esos recursos no se utilizaban de manera sustentable, se fueron acabando, pues porque es un bien que no es, que se acaba, Es tiene, infinito. que no es infinito, exactamente. Pero ahí es donde entra la importancia de esa palabra que utilizas, ¿no? Y creo que esa palabra nos une a ese proceso de educación y a un tema muy importante que es entender que se puede utilizar este producto sin desforestar un país, sin tener que acatar esos mensajes de pánico, miedo de que es que estamos acabando con la biodiversidad del país. Eso se puede hacer de manera responsable, Y ¿cierto? mira que hay un tema muy loco que les quiero compartir ahora que estoy estudiando, que se llaman los marcadores somáticos. Ujú. Entonces tú me dirás, se enloqueció, ¿eso qué es? Eso tiene que ver con la neurociencia. Creo que sí. Marcadores cognitivos, Ujú, señales cognitivas ujú. que tenemos los seres humanos que nos dicen, por situaciones adaptativas, mitigamos el riesgo y tomamos decisiones con base en lo que menos costo tenga. Ujú. Acá en Colombia, cuando llegó hace muchos años el desarrollo de la ciudad, ¿qué encontró en la zona de Bogotá? Arcilla. Arcilla. Comenzamos a Sí. construir con lo que había. Si hubiéramos encontrado un bosque, de pronto tendríamos otra historia. Ujú. Esos marcadores somáticos nos llevan a tomar decisiones en función de lo que hemos escuchado y en función de la recompensa. Ujú. Hay un estudio en Alemania muy interesante que ha demostrado para el caso de las construcciones que cuando tú tienes esos marcadores somáticos, llamémoslos negativos, es más fácil monetizar. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes un programa impulsado, por ejemplo, por el gobierno, que dice, vamos en contra de la deforestación.
Entonces salen recursos de donde no hay para apalancar y financiar esos programas y esas actividades en favor de que la deforestación se detenga. Pero cuando tienes programas que dicen consuma madera, las personas dicen, bueno, eso es normal, no hay un riesgo allí, no hay un marcador Entonces es más somático difícil negativo. encontrar proyectos que financien. Exactamente. Claro. Entonces, la monetización es más fácil sobre el marcador, Sobre el pánico. sobre el pánico, que sobre lo positivo. Y eso también hay que romperlo de cierta manera. Interesante punto de vista y sobre todo entenderlo para poder educar a la gente en función de, pues no de esos conceptos de pánico. Yo creo que eso es lo que no debería funcionar así. Eh, Tú que conoces perfectamente Colombia y lo que se está haciendo y cómo se trabaja el tema de la madera en Colombia, ¿hay algunos ejemplos fehacientes, como hablabas de este edificio en Chile, de estas prácticas, de ese uso de la madera que se esté dando en la sociedad en Colombia, o estamos todavía muy lejos de poder ver algo que sea material en el que podamos entender? Hay proyectos interesantes en la Ciénaga de Mallorquín, ¿No? en el Atlántico, en este centro Barranquilla ha hecho mucho en torno a eso, Sí, ¿no? sí, Yo creo que Barranquilla tiene, y digamos que sería una de las pocas excepciones de gobiernos que están impulsando este tipo de construcciones. También en Cartagena, pues este centro comercial emblemático que tiene una construcción sí. bastante interesante en temas de madera. Ujú. Hay algunos proyectos como puentes, como paraderos, como algunos epicentros culturales, pero, pero hace falta mucho. Mm. Digamos que recalco nuevamente que estos son más iniciativas que se han encontrado los privados con algunos mandatarios que han encontrado la posibilidad Una de afinidad, ¿no? realizar, ¿sí? Ujú. Em, pero no me quedo ahí, me quedo es más bien en lo que viene. Y Mm. hay proyectos interesantes que se están dialogando con las gobernaciones de Antioquia, de Cundinamarca, en donde pues allí se está incorporando el elemento madera como una solución al déficit habitacional, que digamos que darían el punto de quiebre sobre lo que hemos realizado. Tú encuentras en Bogotá, por ejemplo, un edificio de habitaciones de 4 pisos, Ujú. pero no encuentras dos. Ya, ¿Sí? uno, sí, Entonces es uno. ¿Y claro, quién lo hizo? Lo hizo el señor que vive ahí, porque quiso hacer, porque quiso un hacerlo así, arquitecto, sí. quiso hacer este proyecto, quiso demostrar que esto se podía hacer. Ujú. Y lo hemos tenido en Fede Maderas dando algunas charlas y la primera pregunta es, bueno, ¿y dónde consiguió la madera? En Chile. Buah, No es madera colombiana. increíble, Entonces, el diálogo ha servido para que quien provee la madera colombiana sí. eh, encuentre la importancia de la homologación y la estandarización para que proyectos constructivos como estos se puedan replicar, se Mm. puedan generar menos desperdicios y se pueda trabajar con una certeza en términos estructurales que requieren, repito, este tipo de proyectos. Me parece muy interesante abrir, digamos, esa puerta a entender que es un sector económico que está por explotar, por lo menos en Colombia. Es un sector económico que tiene mucho recorrido, muchos años, mucha historia, pero aún así nos damos cuenta de que está por explotar totalmente, ¿no? Es un sector que podría impulsar el desarrollo económico del país con un diálogo coherente en términos de sostenibilidad, sustentabilidad, eh, y evidentemente necesita mucho apoyo desde gobierno. Entiendo que tiene que haber unas políticas de gobierno súper definidas, porque sí es fundamental que las empresas o las empresas privadas y la parte de educación estén involucradas. Sin una política de gobierno es imposible llevarlo a cabo, ¿no? Es un tema que realmente creo que debe ser muy relevante para los gobernantes o para las políticas de gobierno. Sí, y ahora en los diálogos de futuro precisamente esa es la apuesta, decirle a muchos dirigentes y personas que quieren ser dirigentes, contarles un poco la realidad, porque acá pues obviamente hay mucho sofisma, hay mucho, hay mucha mentira, hay mucha confusión, hay poco entendimiento respecto de lo forestal y cómo la cadena de valor de madera podría representar un importante jalonador en el crecimiento económico. Ujú. La mitad de la madera que se consume en Colombia se importa.
Entonces Es tú tienes increíble. un mercado nacional Sí, por abastecer. claro. Ahí ya tienes para poder generar emprendimientos desde la ruralidad Ujú. y proyectos mucho más grandes desde, pues, digamos, centros urbanos. Tienes unas exportaciones que hoy en día son el 1,6% de las exportaciones del país, pues tienes, digamos que 2 o 3 puntos más para crecer, con una masa forestal que podría ser, digamos, del 100% que Ujú. podría ser, estamos utilizando apenas el 7,2, 7,4%. Increíble. Entonces tienes más del 90% para crecer esa masa forestal. Imagínate tú, lo conversaba no hace mucho tiempo, eh, el portafolio de proyectos ferroviarios que un gobierno internacional está asesorando al gobierno colombiano. Es un Mm. megaproyecto de billones de pesos. No tengo idea si esto se va o no se va a ejecutar. Pero te quiero decir, en los años 70, los ferrocarriles nacionales que transportaban buena parte de la carga que se Sí, transportaba en el país, las traviesas eran todas de eran de madera. madera, claro. ¿Por qué se dejaron de utilizar? Primero porque algunas especies comenzaron a ser vedadas. Ajá. Segundo porque comenzaron a presentar algunos imperfectos con la sujeción de las eclisas, Ujú. que es el material que fija el riel Que fija el riel, sí. a la traviesa. Ujú. Pero te está hablando de tecnologías de inmunización y de preservación de la madera de hace 40 años. Sí, Hoy claro. en día, si haces un edificio de 30 pisos, ¿por qué no vas a tener esa misma tecnología aplicada para soportar Para soportar esto. 40 toneladas que te puede pesar una locomotora eléctrica? Ujú, ujú. Entonces, en materia, ese proyecto, ese megaproyecto, en materia de descarbonizar, cuando tú hablas de poder tener el día de mañana en Colombia una nueva operación férrea con traviesas hechas en madera, con madera, y de esa manera tener un impacto en el carbono embebido sobre este proceso de construcción de las vías férreas, pues ahí toda la madera que tenemos se va nada más en Se ese va ahí, proyecto. claro, claro, lo Entonces que las tenemos disponible oportunidades que son tenemos son enormes. infinitas. Sí. Luego, un dirigente, como decía alguien, si yo fuera presidente, Ujú. yo me fijaría mucho en la solución basada en la naturaleza que te da el bosque, que te da el cultivo forestal, que se llama madera. Sí, está claro. Pero es un tema cultural también, ¿no? De entender. Es que tú usaste una palabra que para mí es clave, que es la sustentabilidad. O sea, es que la gente entienda que sí, que es un producto finito, pero que es renovable, que se puede reutilizar, que se pueden reforestar. Y creo que eso es lo que al final te permite ser más consciente de que el uso de de la madera no se debe penalizar, sino que debe ser al contrario, debe ser algo que permita que esas economías se desarrollen. Lo que decías de futuro me lleva a otro tema que es los biomateriales y la innovación. ¿Eso consideramos que es moda o que es una necesidad? Por lo que dices, yo creo que es una necesidad. Es algo que puede generar muchas oportunidades por todos los beneficios de descarbonización, de sustentabilidad, de sostenibilidad que tienen. Em, enmarcado, digamos, en esas políticas de futuro, ¿cómo entenderías tú que esa innovación o que esos biomateriales se puedan, desde tu experiencia, digamos, ser aplicados o que puedan tener un futuro en el desarrollo de las economías en Colombia, de la economía en Colombia? Hay diferentes ejemplos que ya se están haciendo en otros países y no tan lejanos, Ujú. y que invita a que ese desarrollo, esa innovación también se haga en Colombia. Pero repito, para eso requerimos más masa forestal y requerimos despertarnos un poco en temas de acoger a esta red sectorial como una apuesta de Estado. Ejemplo, con madera, con las fibras de celulosa y de lignina, hoy en día se hacen ropa. Ujú. Recientemente en una feria tuve la oportunidad de Sí. tocar una camisa de hombre hecha con fibras de madera. Ujú. La cremosidad que tú observas en ciertos tipos de helados viene de fibras que vienen elaboradas con lignina que proviene de la madera de pino. Increíble.
Las baterías, ante el surgimiento de la industria de vehículos eléctricos, hay un problema, un debate de hace algunos años, y es qué va a pasar con esas baterías cuando terminen su vida útil. Ujú. Entonces la industria ha estado desarrollando mecanismos para que esas baterías tengan unos componentes en alto porcentaje de elaboración renovables. Y entonces hoy en día parte de esas baterías, para no ser muy técnico, parte de esas baterías se utilizan a través de subproductos que vienen de la madera. Ok. Eh, y acá no es solamente decir, voy a dejar de utilizar algo para utilizar madera. Ujú. No, hay combinaciones. Y una combinación que también se ha desarrollado es la nanocelulosa, que siempre coloco este ejemplo porque se entiende muy bien. En California están hoy en día haciendo puentes vehiculares con estas estructuras orgánicas de nanocelulosa, que lo que han demostrado en laboratorios es que pueden tener un mayor nivel de resistencia que una estructura mm, de ese puente De, vehicular solo en de cemento. cemento, claro. Entonces, Por temas de flexibilidad y me imagino que y, hay un montón de factores sí, que sí, hacen que... muchas cosas técnicas, pero Sí. digamos demostraciones a nivel de laboratorio que llevan a pensar que así como han surgido estos nuevos bioproductos, biomateriales a partir de una innovación, el mundo seguramente nos sorprenderá en los próximos años con más desarrollos. Ujú. Concretamente en Colombia, ¿qué sectores considerarías tú que están más preparados para adoptar estos biomateriales em, en su uso, en su innovación, en las industrias que manejamos, digamos, por el sector que nos toca, que es el de la producción de muebles, la arquitectura? ¿Hay algún otro sector en Colombia que veas tú que está mucho más preparado para adoptar este tipo de biomateriales? Yo creo que construcción y energía, pero vámonos en el primero para detallarlo un poco más. Cuando hablo de construcción, no solamente estoy hablando de construir casas Sí. o construir Right. edificaciones, sino construir objetos. Ujú. Entonces ahí el tema mobiliario es uno también de los llamados a incorporar este tipo de innovaciones, Ujú. porque las fibras y el tratamiento tecnológico que se le hace a las fibras que provienen de la madera, hoy en día permite una flexibilidad de tal suerte que, imagínate tú una silla. Ujú. Una silla antes se hacía con unos cortes, con unos trozos de madera tratados, se hacían los elementos de las patas, los elementos de Los los apoyabrazos, o sea, apoyabrazos, sí. el espaldar, todo como por separado. Pues resulta que las tecnologías y las innovaciones han dado para que de un mismo tablero se pueda producir el 100% de la silla de una manera integral, no por partes. Entonces, eso es un ejemplo de construcción que viene aplicándose en Colombia muy recientemente, pero que nos da origen a innovaciones sobre temas constructivos. Muy bien. Bueno, creo que Juan Miguel, gracias. Hemos pasado de tener un desconocimiento total de lo que es el mundo forestal, por lo menos para mí y para muchas de las personas que probablemente nos estén escuchando, de entender la importancia de este sector dentro de las economías y sobre todo todas las posibilidades que tenemos con respecto a las maderas. Hemos pasado de pensar que es un material barato o económico para la construcción a entender que tiene unas características y un potencial de desarrollo infinito. Eh, Como conclusión y por ir terminando nuestra reunión de hoy, quisiera preguntarte qué mensaje le dejarías tú a, a los arquitectos, diseñadores y a la población en general para que cada vez seamos más conscientes de lo importante que es este sector en Colombia, no solamente en Latinoamérica, porque ya lo entendimos, pero en Colombia, ¿cómo podemos mejorar esta percepción y qué deberíamos hacer para que cada uno de alguna manera dentro de nuestras industrias aportemos más al crecimiento de este sector? Mira, yo siempre le echo la culpa a Dios. Es decir, no se inventó otra cosa, Dios, Ser Supremo, como lo quieras llamar, no se inventó otra cosa diferente a la madera para poder capturar carbono. O sea, ese atributo no lo tiene ningún otro elemento que se haya creado en este planeta.
Entonces, si nosotros pensamos en futuro, si pensamos en generar raíces para nuestras próximas generaciones, si pensamos en sostenibilidad o si pensamos en sustentabilidad, la madera es la respuesta a muchas cosas. No es la única, pero evidentemente es la respuesta a muchas cosas porque si queremos bajar la temperatura del planeta, Ujú. a través de los árboles lo podemos hacer. Si queremos capturar carbono, no solamente a través de los árboles, sino a través de los productos, porque el carbono queda ahí, está embebido, ahí Ujú. está secuestrado. Entonces, la invitación, sobre todo a ingenieros, sobre todo a arquitectos, sobre todo a diseñadores, es, evidentemente, yo que soy economista, yo fui educado en mi cátedra de economía con unos parámetros, con unas líneas, que el mundo va marcando una evolución a partir de los años. Ujú. Y para un arquitecto y para un ingeniero, en su cátedra, pues le enseñaron estructuras fundamentalmente en hormigón, en acero, en Claro. otro tipo de materiales. Hay algunas cátedras, hay algunos más jóvenes que evidentemente vieron algo en madera, pero no al nivel que podría hoy en día la sociedad demandar. Ujú. Entonces, acercarnos entre el mundo del diseñador y ojalá de interiores, entre el arquitecto que pueda buscar en este tipo de material llamado madera nuevas alternativas, nuevas innovaciones, nuevos materiales, nuevos usos, yo creo que es un ejercicio desde nosotros, pero también desde el lado de ellos, Ujú. para poder generar unas soluciones mucho más amigables, tal vez no económicas, pero sí Pero sí amigables y amigables. sostenibles y económicas a largo plazo en términos de impacto social para la sociedad, para los consumidores. Ese sería como el mensaje, es decir, volteen a mirar la madera porque allí está parte de la respuesta a los problemas que tenemos de futuro. Excelente reflexión. Me gusta mucho lo que dices. Me gusta mucho que menciones raíces, que hablemos de la raíz. Creo que la madera es algo que nos lleva a eso, a la tierra, nos conecta directamente. Y bueno, creo que este ha sido un mensaje muy importante para las personas que nos escuchan, eh, y que ojalá podamos seguir hablando de este tema y poder profundizando y sobre todo culturizando a la gente. Y gracias a ti, Juan Miguel, gracias a Fede Maderas por esa loable labor que está haciendo. Eh, no es deforestación, es reforestación, es sustentabilidad y es una política que creo que nos puede ayudar a crecer en muchos sectores en Colombia. Muchísimas gracias, A ti, Juan Miguel. Cristian, por la invitación, por haber tenido este espacio para compartir nuestras ideas, que además sé que ustedes en Colmesis las comparten, las animan y por eso pues hoy en día varios proyectos nos unen. Nos unen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Gracias.